Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Bienvenidos a Conexión Espiritual. Aquí el pastor Héctor Quiñones, comenzando nuestra lectura de hoy del el día de Levítico, capítulo 11, titulada Contaminación Evitable. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra y de reflexionar en ella. Te pedimos, Señor, que nos instruyas, que nos des sabiduría, Padre, y que nos ayudes a poder no solamente comprenderla, sino poder escudriñar, profundizar, internalizar el mensaje y los principios que nos tratas de enseñar a través de ella. En el nombre de Jesús te agradecemos, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a mirar entonces el hecho de lo que es la santidad, ¿verdad? En la vida diaria. Y esto podemos verlo en el ejemplo de cuando adorar a Dios, ¿verdad? Cuando estamos adorando a Dios, esto demanda un pueblo santo. Y por esta razón Dios demanda de igual manera de Israel una serie de regulaciones que son concernientes a lo que son los reglamentos de las impurezas ceremoniales para evitar ver ese tipo de cosas. Y se especifican cuatro áreas diferentes dentro de lo que son las leyes. La primera era las leyes de dieta en cuanto a qué animales se podían comer y qué animales no se podían comer. También relativa a lo que era el parto, la lepra y otras enfermedades de la piel. Y también lo que eran los flujos del cuerpo. Y cada grupo de mandamientos sigue un patrón general. Y la contaminación del adorador se describe primero, luego los medios de su purificación. Entonces, esta es una sección extensa y pormenorizada porque la santidad demanda atención a los detalles, aunque parezcan que sean minúsculos. Me gustaría mirar aquí en el día de hoy información antes de leer la información del capítulo 11 de compartir con ustedes en lo que es información sobre quién fue Nadab y quién fue Abiú. Nadab y Abiú. Y esto ya habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Así que vamos a hablar de los puntos fuertes de Nadab y de Abiú. Pues ellos fueron los hijos mayores de Aarón, hablando del sacerdocio, candidatos principales para llegar a ser sumos sacerdotes después de su padre, y estaban involucrados en la consagración original de lo que fue el tabernáculo que hemos estado hablando estas últimas semanas. Y fueron reconocidos por hacer todas las cosas que mandó Jehová en Levíticos 8:36. Habiendo dicho eso, debilidades y errores, ellos tomaron a la ligera las órdenes directas de Dios en un momento dado. ¿Qué aprendemos de su vida? Que el pecado tiene consecuencias mortales. ¿Dónde toma lugar la historia? En la península de Sinaí. La ocupación, ellos eran sacerdotes en entrenamiento y los familiares, Aarón fue el padre, el tío y la tía fueron Moisés y María, y los hermanos fueron Eleazar y también Itamar. Así que podemos aprender un poquito de la historia de ellos. Mirando lo que nos habla acá, el capítulo 11 se enfoca más que nada en la comida limpia, en lo que es la comida inmunda. Y podemos ver que Dios había prohibido estrictamente comer la carne de ciertos animales que eran considerados inmundos. Para asegurarse de ello, incluso prohibió tocarlos, así que no podían ni estar prácticamente alrededor, que no fueran a tocarlo para evitar. Quería que el pueblo estuviera completamente apartado de aquellas cosas que él había prohibido. Muy a menudo, y esto lo hacemos, hermanos, tristemente, diariamente, muchas veces en nuestras vidas, con la tentación, estamos alrededor de la tentación y como que coqueteamos, ¿verdad? Con las tentaciones, con los pecados o con las cosas que quizás en algún momento dado nos han llamado la atención o fueron parte de nuestra vida. Y pensamos que al menos estamos guardando técnicamente el mandamiento de no cometer pecado. Pero hermanos, Dios quiere que nosotros nos alejemos completamente de todo pecado y de todas las tentaciones y no que estemos jugando con ellas entendiendo que podemos terminar cayendo a causa de estar ahí. Algunas veces no pensamos en esto, hermanos, pero dice, ¿y por qué usted hizo eso? No, pero yo no pensé que yo iba a hacer eso.
pero vamos a hacer otra pregunta diferente. ¿Por qué se metió en ese ambiente? ¿Por qué se metió en un área donde estaba más propuesto, más propenso a terminar haciendo ese evento? Una persona, por ejemplo, que haya salido de la adicción de las drogas, que vaya a una fiesta donde van a tener drogas, está creando un ambiente o está participando en un ambiente que le puede terminar siendo de tropiezo o de obstáculo en su caminar con Dios. Entonces, para adorar, la gente necesitaba estar preparada. Y habían actos de desobediencia y también algunos actos naturales, tales como el parto, la menstruación o el sexo, o algunos accidentes, como por ejemplo tocar un cuerpo muerto o enfermo, que haría una persona, escuche bien, ceremonialmente impura. O sea, tocar un cuerpo de un muerto, ceremonialmente impura a la persona. Y por lo tanto impedía la participación en la adoración. Eso no implicaba que hayan pecado o fueran rechazadas las personas por Dios, pero aseguraba que toda la adoración fuera hecha decentemente y con orden. Y este capítulo describe muchas de las situaciones intencionales o accidentales que pueden pasar a veces en la vida, que podían descalificar a una persona de la adoración hasta que fuera purificada o rehabilitada, depende de lo que haya sido. Una persona tenía que estar preparada para la adoración. De igual manera, no podemos vivir como se nos antoje durante la semana y luego correr el domingo hacia la presencia de Dios y actuar como si nada, como dice la gente, que es una frase que es utilizada, pero que prácticamente no tiene lógica, porque no podemos tener un pie con Dios y un pie en el mundo, porque en el momento que tenemos un pie en el mundo, ya estamos en el mundo. Ah, pero entonces si tenemos un pie con Dios, estamos con Dios. No exactamente, hermanos, porque a Dios o le seguimos o no le seguimos. No hay margen de neutro, ¿verdad? No hay una margen neutral en el medio. Debemos prepararnos a través del arrepentimiento y de la pureza y entender que este capítulo, ¿verdad?, va más allá de comer correctamente. Estos versículos ofrecen una clave para comprender todas las leyes y regulaciones del libro de Levítico. Dios quiere que su pueblo fuera santo, que significa ser apartado, ser único, ser diferente. Así como Él es santo, Él sabía que tenían solo dos opciones: apartarse y ser santo, o comprometerse con sus vecinos paganos y llegar a ser corruptos. Por eso es que los sacó de la idolatría de Egipto y los apartó como una nación única frente a Él, dedicada a adorarle solo a Él y vivir vidas morales para honrarle solamente a Él. Y este es el motivo por el cual diseñó leyes y restricciones para ayudarles a mantenerse separados, tanto social como espiritualmente, de la maldad de las naciones paganas que habrían encontrado entonces en Canaán. Y los cristianos también son llamados a ser santos, como lo dice Primera de Pedro 1:15. Y como los israelitas debemos mantenernos espiritualmente separados de la maldad del mundo, aun cuando, a diferencia de ellos, nos cohedemos a veces con incrédulos cada día, ¿verdad? Y esto, pues obviamente, al hacer esto no va a ser una tarea fácil, al estar viviendo en un mundo impío, pero Dios nos pide que lo intentemos en nuestras propias fuerzas, mediante la muerte de su Hijo, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 22. Y vemos que las designaciones, cuando dice la frase, la palabra limpio, la palabra inmundo, se usaron para definir la clase de animales que los israelitas podían o no podían comer. Habían varias razones para establecer esta dieta. Razón número uno: asegurar la salud de la nación. Y los alimentos prohibidos eran generalmente animales que merodeaban en la basura y se alimentaban de animales muertos. Y por lo tanto podían transmitir enfermedades. Así que, hermano, no era solamente no comas eso. Yo he escuchado gente decir, sí, es que no coma eso porque sabe muy rico. No tiene nada que ver, hermano, con el sabor, tiene que ver con el impacto físico hacia la salud. Número dos: para distinguir visiblemente a Israel de otras naciones, por ejemplo, el puerco, por ejemplo, era un sacrificio común de las religiones paganas. Y número tres:
para evitar asociaciones censurables. Los animales que andan a ras de suelo, por ejemplo, hacían pensar en las serpientes que a menudo simbolizaban el pecado. Así que, hermanos, todas estas reglamentos, estas leyes que fueron estipuladas, tenían una razón y un propósito para que el pueblo no fuera a desviarse del camino del Señor. Aprendamos de esto y vamos a estar alerta mirando a nuestros alrededores de las cosas que nos pueden servir a nosotros como tropiezo para llevarnos por el camino incorrecto. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes asimismo a poder identificar, Señor, qué en nuestras vidas que nos rodea, Padre, nos sirve como un obstáculo para, en vez de acercarnos hacia ti, Señor, alejarnos de tu presencia. Guíanos, Señor, y que podamos vivir vidas donde tenemos la gloria y la honra como la mereces, en el modo que vivimos, en el modo que hablamos, en el modo que pensamos y en la relación que tenemos contigo. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.